Una sesión para cerrar algunos temitas que habían quedado pendientes. Creo que también algunas cosas han quedado postergadas para cuando asuma un nuevo consejo, obviamente con la legitimidad que le han dado los vecinos el 25 de octubre. Y bueno, a partir de ahora habrá que involucrarse en las problemáticas que quedan por solucionar y en generar trabajo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Uno de los puntos era la ampliación del presupuesto 2015. ¿Qué pasó a comisión? ¿Cómo se soluciona eso? Sí, no, en realidad no es una cosa muy compleja, tiene que ver con partidas que por habían quedado pendientes del 2014 o reacomodación de alguna partida de este año, que va a comisión por una cuestión de que ingresa el día de hoy, pero no es porque haya ninguna situación anómala o extraña. Ahí lo que le vamos a preguntar al contador, que hasta con él hemos acordado que pase a comisión, a qué lugares fueron esas partidas, en qué se utilizó el dinero, pero siempre las ampliaciones de partidas han sido aprobadas en el Consejo Deliberante sin ningún tipo de problemas. Un punto también fue el pedido de informe del pase a planta permanente de 166 empleados, que justamente conlleva a un conflicto que se está llevando a cabo también en Santa Clara del Mar. Sí, bueno, ahí hay varios inconvenientes. Me parece que esto es el resultado, el conflicto me parece que es el resultado de la mala política hacia los empleados municipales que ha llevado el intendente Paredi y que la ha materializado a través del Mancilla en el sindicato, donde quedó a las claras, que la representación gremial de los trabajadores no, o por lo menos se evidencia que no es tal, y donde a través de concursos muy cuestionables han pasado a la militancia del intendente Paredi a los cargos de jefaturas, donde se han incorporado personas en planta permanente, que seguramente habrá un poco de todo. Habrá algunos empleados que lo merezcan, otros tal vez que no. Eso me parece que es lo que está cuestionando los trabajadores, particularmente de Santa Clara del Mar, que lo que dicen es que quieren que se establezcan medios claros de incorporación o de pases a planta permanente, y es lo que nosotros planteamos que estamos dispuestos a hacer. Nosotros estamos dispuestos a discutir con los trabajadores cómo son los pases a planta permanente, sin que haya ningún tipo de discriminación o de persecución hacia un trabajador porque milita en el partido político que sea, pero obviamente que esta situación que deja el intendente antes de irse, donde ocupa toda la planta del municipio, impide que se pueda resolver esta cuestión de la mejor manera. Mariano, ¿han tenido algún tipo de acercamiento ustedes desde el otro gobierno, teniendo en cuenta que vos sos parte del gobierno de Carlos Ronda, con los municipales? Sí, hemos tenido acercamientos, charlas, siempre el diálogo ha existido, cuando éramos oposición, como también después de que hemos asumido, pero la realidad es que, lo que traba cualquier posibilidad de resolver el conflicto tiene que ver con lo que ha generado el propio Jorge Paredi, que es ese decreto. Me parece que si él diera marcha atrás con el decreto y nos diera la posibilidad de que nosotros avancemos con el diálogo con los trabajadores, esto se podría resolver rápidamente. Sí. Un decreto que también determina que en el presupuesto 2016 tiene que haber 120 vacantes para los empleados que han quedado en planta intermedia. Todavía no tenemos información de eso. Sí hay un pase a planta permanente de 120 personas, más las jefaturas que ha establecido, y ellos pueden plantear intenciones, hoy cuando sean oficialismo, pero ya están por pasar a ser oposición, de qué es lo que hay que hacer en el municipio. La verdad que es lo que no han realizado en 12 años, entonces nosotros decimos, que nos den el tiempo para poder estudiar bien el presupuesto, para poder estudiar bien cómo son los pases a planta permanente, para poder generar mecanismos para el acceso a las jefaturas, que tienen que ser también transparentes, pero que, la gente nos ha legitimado como para gobernar. Nosotros estamos conscientes y tenemos la tranquilidad de conciencia de que somos personas que estamos dispuestos a establecer mecanismos claros, y que si el intendente reviera la situación que generó este conflicto, podríamos tranquilamente, acordar con los trabajadores de todo el municipio cómo es ese sistema de pases a planta permanente. Un conflicto y una protesta que también, acercándose el día que empieza la temporada, me imagino lo que debe ser Santa Clara del Mar, una desidia, la basura que no se recolecta también. Sí, ahí son varias las situaciones, ¿no? Porque uno lo primero que tiene que tener es sensibilidad con el trabajador, porque el trabajador es quien representa a la municipalidad y quien va a hacer todos los trabajos para que la costa esté bien. Entonces me parece que hay una necesidad de resolver el conflicto y hay una necesidad que obviamente
de que el pasto esté cortado, que la basura sea recogida, porque los vecinos obviamente que no tienen en definitiva la culpa de las malas decisiones que pueda llegar a tomar un gobernante. Entonces hay una necesidad de volver la situación por lo menos al estado anterior para que los trabajos continúen, para que la costa se empiece a preparar y para que no nos dejen una situación por demás compleja a 10-15 días de la temporada. En realidad con una temporada ya inaugurada. Mariano, se acerca el 10 de diciembre, ¿cómo se preparan para tomar el municipio? Bueno, la verdad es que es muchísimo el trabajo que hay que hacer. Están obviamente los equipos técnicos trabajando, los equipos que Carlos ya ha confirmado. Están dando las puntadas finales en cada una de las áreas, viendo con la expectativa de con qué uno se va a encontrar. Pues muchas veces siempre está esa expectativa de saber qué es lo que queda, qué es lo que queda en ejecución, cómo vamos a continuar, cómo vamos a llevar adelante el trabajo, qué presupuesto tenemos. Bueno, son todas las dudas que aparecen en quien va a ser funcionario y que de a poquito las estamos dilucidando como para que ingresen de la mejor manera. Pero sí hay un compromiso del intendente y de todo el gabinete de trabajar en el primer tiempo serán 20 horas, 24 horas por día, como para poder en primer lugar establecer bien la situación del mejoramiento y el acondicionamiento de la costa del partido de Mar Chiquita, pero también fortalecer mucho el sistema de salud y algunas cuestiones que Carlos ya había planteado en la campaña que estaban pendientes y que son de una urgencia más importante. Hemos dividido en las discusiones o en las reuniones de gabinete los temas en urgentes y en importantes. Lo urgente es lo que hay que tratar de resolver rápidamente y lo importante es lo que se empieza a trabajar desde el día 1, pero con una mirada a largo plazo. ¿Cómo han tomado los resultados del pasado domingo, el balotaje presidencial? Que bueno, a favor de ustedes hay la misma línea tanto en lo presidencial como en la provincia. Bueno, la verdad que con muchísima expectativa, nosotros estamos muy contentos con el resultado electoral. Para muchos capaz que fue una sorpresa, para otros no tanto. Me parece que es muy importante para el municipio de Mar Chiquita, pero también para la provincia de Buenos Aires, que el ingeniero Mauricio Macri haya triunfado en las elecciones. Tenemos la expectativa de poder mejorar la situación, de que mejore fundamentalmente la situación de la provincia de Buenos Aires, para que esos recursos y esas mejoras que se puedan volcar en la gestión de la provincia lleguen a los municipios en obras concretas y en políticas concretas para mejorar la vida de todos los habitantes de la provincia.